En 1882, Otto von Bismarck se alzó en el Reichstag alemán como un sumo sacerdote del poder, con la mirada de quien ha presenciado sacrificios humanos en nombre del Estado. Su voz, grave y sin temblor, pronunció una confesión que olía a pólvora y carne quemada. Si algún mérito puedo atribuirme en la política exterior, es el de haber impedido que se formara una coalición antialemana demasiado poderosa desde 1871. Era el epitafio de una Europa que él mismo había desmembrado. Bismarck no había negociado, había sometido Dinamarca, Austria, Francia, tres bestias degolladas en el altar de la unificación. Cada guerra fue un espectáculo de acero y fuego, y con cada victoria, la bandera prusiana se empapaba más de sangre. Alemania emergía como un coloso, mientras las potencias, Rusia, Inglaterra, Italia, contemplaban el festín sin intervenir. Italia, oportunista, se alimentó del caos para completar su propia metamorfosis. Europa, por un instante, pareció muerta. Adolphe Thiers, el viejo zorro francés, vagó por las cortes de Londres, Viena, San Petersburgo y Florencia como un fantasma buscando ayuda. Pero halló puertas cerradas, miradas de mármol y respuestas que escupían indiferencia. El conde Beust lo sentenció con crueldad quirúrgica. «Je ne vois pas d'Europe». No había Europa, solo ruinas bajo el yugo germánico. Desde Berlín, Bismarck gobernaba como un titán coronado de cenizas. Su sombra se proyectaba sobre el imperio alemán y más allá, como una garra que manipulaba el destino continental. En discursos, informes y artículos, respondía a sus críticos con una mezcla de lógica cortante, sarcasmo venenoso y provocación calculada. Aunque operaba bajo una monarquía constitucional, su poder era tan absoluto que parecía haber disuelto la voluntad de los demás en ácido. La guerra de 1870 contra Francia fue breve, sí, pero brutal. En la paz de Frankfurt, Bismarck impuso condiciones como un verdugo que no necesita testigos. Francia quedó sola, mutilada, y él se encargó de que esa soledad se convirtiera en condena perpetua. Thiers soñó con una alianza entre Francia, Rusia e Inglaterra, pero ni Londres ni San Petersburgo querían enfrentarse al monstruo que había salido del laboratorio prusiano. Thiers, con la obstinación de un cirujano que opera sobre un cadáver, cumplió los términos de la paz. Pagó la indemnización, liberó el territorio ocupado, reorganizó el Estado. Pero la herida era gangrenosa. A diferencia de la paz con Austria en 1866, la de Frankfurt no ofrecía redención. Bismarck lo sabía. Francia, decía, nunca olvidaría la batalla de Sedan, y él se aseguraría de que ese recuerdo doliera como una daga oxidada. La anexión de Alsacia-Lorena fue una amputación preventiva. Bismarck no creía en reconciliaciones, creía en cicatrices que sangran eternamente. Mientras historiadores como Treitschke y Sibel invocaban el pasado imperial para justificar la anexión, él los despreciaba como ideas de profesores. Pero incluso Leopold von Ranke, en una conversación con Thiers, dejó caer una frase como una lápida. Alemania no luchaba contra Napoleón III, sino contra el espectro de Luis XIV. Así se tejía la política de Bismarck, con inteligencia de cuervo, visión de carnicero y una voluntad que no conocía límites. Y Europa, bajo su mirada, no era más que un cuerpo abierto en canal, esperando el próximo tajo. Bismarck, con el rostro tallado en granito y la mirada de quien ha visto demasiadas ruinas arder, no se hacía ilusiones sobre el odio que hervía en las entrañas de Alsacia y Lorena. Cuando Jules Favre, pálido y tembloroso, le advirtió que esas tierras eran antialemanas hasta la médula, el canciller respondió con la indiferencia de un buitre: «Lo sé perfectamente. No les hacemos ninguna gracia, ni ellos a nosotros. Será más bien una carga para nosotros». La anexión de Metz le pesaba como un cadáver sobre los hombros. Sabía que la ciudad latía con alma francesa, pero los generales, ebrios de victoria, la exigían como trofeo. Y en medio del frenesí patriótico que siguió al derrumbe de Francia, ni el ejército ni el pueblo alemán habrían tolerado clemencia.
Así que Bismarck aceptó el botín, sabiendo que no traía gloria, sino maldición. Solo Belfort fue de vuelta, como quien arroja una moneda ensangrentada al mendigo tras el saqueo. Alsacia-Lorena, arrancada como piel viva, se convirtió en una llaga supurante. En Burdeos, los diputados franceses gritaban como sacerdotes ante un altar profanado. En Berlín, los alemanes celebraban como si hubieran encadenado a un dios enemigo. Miles de alsacianos huyeron, dejando atrás hogares convertidos en despojos. El Reich gobernaba sobre 1.600.000 almas que lo temían como a un carcelero. Pero para los estrategas esas tierras eran un glacis, un campo de sangre que protegía el Rin y debilitaba a Francia. En este trueque de carne y memoria, dos visiones se enfrentaban como gladiadores. Treitschke, con su retórica de acero oxidado, invocaba el derecho histórico. No importaba lo que clamaran los vivos, sino lo que sus muertos habrían exigido desde el más allá. Esa idea, tan brutal como mística, escupía sobre el principio moderno de autodeterminación. Los republicanos franceses jamás aceptaron la paz de Frankfurt, que para ellos era una lápida mal tallada. Mientras tanto, la derecha nacionalista alimentaba el deseo de revancha como una bestia encadenada que babea por sangre. La pérdida de Metz, Estrasburgo y el espectro de Sedan sumieron a Francia en una fiebre de odio. Gambetta lo resumió en un conjuro. Pensons-y toujours, en parlons jamais. Pensémoslo siempre, pero no lo digamos nunca. Como si el silencio fuera más afilado que el grito. Incluso los sabios se desgarraban. Fustel de Coulanges, en una carta que parecía escrita con tinta y veneno, acusaba a Mommsen de profanar el principio de las nacionalidades. Ustedes creen que basta compartir raza para justificar la anexión. Nosotros creemos que solo la voluntad libre de un pueblo puede decidir su destino. Lo quiera o no Prusia, ese principio acabará por triunfar. Era una amenaza envuelta en filosofía. Así nació la cuestión alsaciana, una grieta moral que se abría en fosa común bajo Europa. Alemania la vigilaba como Rusia y Austria habían custodiado la paz de 1815, pero esta vez la herida no cicatrizaba. Esta vez la sangre no se secaba.